una satisfacción de que hoy estemos presentando este libro de Gerardo Babbio, a quien considero además de un intelectual con capacidad extraordinaria para pensar y organizar, es decir, para revolucionar. También es un testimonio viviente de una historia de un grupo social al cual él atravesó en varias generaciones. En esta breve introducción quiero compartir con esta mesa y con el público algunos problemas vinculados a la práctica de la historia reciente, para ser más específico, y a la historia académica en particular. Entre ellos, la diferencia entre memoria, historia y el problema del relato autobiográfico y el testimonio individual. Pero como tengo poco tiempo, solo voy a dejar planteadas algunas cuestiones generales, que seguramente este escrito será la base de un próximo trabajo que también podría titular Las huellas de la memoria, la historia de una historia, del libro del ingeniero Gerardo Babbio. Esta es una publicación que empezamos a discutir con Gerardo en diciembre del año 2007. Hicimos la presentación oficial en la Universidad Nacional de Salta durante el año 2008. Se perdieron los originales en el 2010. Reelaborado mientras me desempeñaba como secretario de Extensión Universitaria, quedó sometido a la consideración del Consejo Editorial de la Universidad, quien solicitó se ajuste a las normas de erudición de un texto académico, lo cual implicó a Gerardo 20 viajes de Salta a Tucumán, Salta, horas de llamados telefónicos, varios intercambios de correos electrónicos, para que finalmente, 7 años después, estemos hoy presentando esta publicación que de camino fue reformulada en sus aspectos formales editoriales. Lo que el texto ha ganado en su redacción, y sin duda ha ganado mucho, pues Gerardo tuvo que revisar continuamente el manuscrito. A fuerza de ser sincero, también tuvimos que resignar algunas fuentes que contenía el original editado en el 2010. Me refiero fundamentalmente a las imágenes de las pinturas que Gerardo ha producido a lo largo de su vida y que algunos de ustedes deben haber disfrutado de las muestras y exposiciones que él realiza. Una de ellas ilustra la tapa de este libro, referido al bombardeo de la aviación naval sobre la Plaza de Mayo en junio de 1955. En el primer texto habíamos incluido varias imágenes de sus obras, distribuyéndolas a lo largo del relato. En mi criterio, la reproducción de esas obras, además de expresar su fina sensibilidad como ser humano, constituyen una forma de representación del pasado, con un lenguaje artístico que manifiesta el dolor, la desesperación de las cuales nacieron las expectativas, las metas, los objetivos de toda una generación de militantes sociales y políticos de la Argentina. Alguien preguntará, ¿y por qué no se reconstruyó este formato original? Respondería, porque no podíamos demorar más la publicación. Necesitábamos garantizar, por cuestiones hasta administrativas, la ejecución del presupuesto asignado a esta obra por la universidad, aún sabiendo que nos perdíamos una riqueza documental increíble. También ha quedado sin reproducir el sonido de las grabaciones de Radio Liberación, que Gerardo había guardado como testimonio de la intensa actividad desplegada para desenmascarar a la dictadura militar durante el Mundial 78, actividades preparativas de la contraofensiva montonera planificada para el año 1979 y que pensábamos incorporar en un CD al final del libro. Por lo tanto, mis amigos, no pienso tirar ni olvidar toda esa documentación acumulada. Y tampoco me voy a perder la oportunidad de escribir sobre las prácticas académicas del formalismo a veces crítico. No digo malintencionado, pues conozco a mis colegas. Sé bien que en muchos de los casos no hubo mala intención. Además, María Elena Tejerina es una de las que se arremangó y arrematió en la tarea de ayudar a corregir el texto. Me refiero a los criterios editoriales que pretenden que un libro del testimonio histórico deba tener un tratamiento semejante a cualquier otra producción académica y científica desarrollada por un profesional de la disciplina. Para evitar poner más incómodos al autor de la obra, a mis colegas y al público, a quien pido disculpas, quiero resaltar
por qué es importante que la universidad asuma la publicación de este tipo de fuentes. Pues aspiro a que pronto podamos incorporar más documentación editada por EUNSA para enriquecer el conocimiento sobre la historia reciente. Recordemos que fue clave la revisión ampliada de la represión en Salta, 1970-1983, de Lucrecia Barquet y Raquel Adet en el año 2010, que desde su primera edición en el año 2004 fue una de las fuentes primordiales para las investigaciones en sede judicial, con el objetivo de esclarecer y castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Salta y en provincias vecinas. Se observa en el título de la obra de Gerardo Babbio. En ella hay 3 términos que expresan la profunda tensión presente en la reflexión de filósofos, historiadores, sociólogos, antropólogos, ensayistas. Me refiero a 3 términos clave: memoria, historia, vivencias. Entre los historiadores entre los cuales me cuento, la memoria se ha constituido en un nuevo campo categorial, parado desde una nociología material. No hablo de la memoria como objeto de estudio y las posibilidades de conocimiento de ese objeto en relación al objeto, al sujeto. Planteo el problema de la memoria como un campo de categorías que expresa, a través de un lenguaje construido en la relación dialéctica de práctica y reflexiones acerca de las representaciones del pasado que portan determinados testimonios, vivencia, es decir, lo visto, lo vivido por quienes nos ofrecen el relato, nos cuenta lo que vivió, lo que recuerda, no como memoria individual, sino como representaciones socialmente producidas en el pasado y recordadas en el presente, a los cuales nosotros cualquiera de nosotros en el futuro la someterá a permanentes resignificaciones en función del presente que les toca vivir y el horizonte de expectativas futuras. La pregunta es si solo lo vivido, visto, recordado, nos remite a los historiadores, a los orígenes de la práctica histórica. En otras palabras, si esto nos vuelve a los historiadores de la historia reciente, en contemporáneos de las prácticas de indagación de testigos a las que había apelado Heródoto en su relato. Evidentemente no. No solamente porque no podemos resucitar a Heródoto ni a la sociedad que vivió, sino que además estamos hablando del tratamiento de fuentes orales, documentales, visuales, auditivas, que la práctica historiográfica de los últimos 2 siglos, bajo el criterio de la profesionalización e institucionalización académica, ha cargado sobre las espaldas de los historiadores, produciendo nuevas herramientas con las cuales abordamos la producción de las significaciones del pasado en el presente con pretensiones de verdad, aportando los procedimientos y teorías en las cuales fundamos una interpretación acerca del problema, advirtiendo que es una de las tantas interpretaciones y procedimientos que admite la operación historiográfica, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de canonizar en la academia aquellas que consideran una buena práctica histórica. Allí quiero marcar la importancia de la publicación que presentamos, es decir, el valor del testimonio que hoy nos deja Gerardo Babbio, que no es, en realidad, nunca lo fue, su testimonio, su memoria, en realidad es parte del testimonio y la memoria de un grupo social al que perteneció y que a partir de hoy será de quienes receptemos su tarea de recordar y nos apropiemos de ella para significar una época pasada plena de incertidumbre para sus actores, y a través de su lectura algunos aportarán críticamente nuevos datos e interpretaciones, otros contemporáneos del autor juzgarán la exactitud o no de alguna de sus afirmaciones, pero sin duda, en conjuntos, vamos a reelaborar el conocimiento del pasado y con seguridad todos nosotros buscaremos algunas claves que nos permitan entender las ansiedades que surgen de nuestras incertidumbres presentes. Un historiador, Santo Julián,
recordaba aquella afirmación expresada por Karl Marx y Federico Engels en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, en que la memoria, como la historia, la tradición de todas las generaciones muertas, oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Creo que las huellas de la memoria que nos ofrece Gerardo Babbio nos va a aguijonear nuestra memoria colectiva, con lo cual, amigo Gerardo, al menos esta parte de la tarea de revolucionar el presente está hecha. Ahora avancemos hacia otra tarea, pues estamos vivos, que no es poca cosa, y lo que es más importante, que no nos han vencido.